Estas historias fueron grabadas el día 5 de marzo del año 2024. La casa de Don Bartolo. Siempre se ha hablado sobre conjuros, sobre pactos oscuros, pero nunca se han comprobado que existan. Sin embargo, esta historia se trata de un hombre que algunos dicen realizó un pacto con fuerzas maléficas y que al final de sus días tuvo un terrible desenlace. A este hombre se le conoció como el Segoviano y era un español llamado Bartolomé Sardaneta, que vivía con su hermana Elvira en una hermosa casa que se ubica actualmente en la calle Luis Pasteur, cuyas instalaciones las ocupa la Secretaría de Educación Pública de Querétaro. Fue en el siglo XVII en que ocurrió esta historia, cuando en México gobernaban los virreyes y era la época de la Nueva España, y se encontraban seriamente marcadas las clases sociales entre la nobleza y los plebeyos, entre los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los afroamericanos, entre la opulencia y la esclavitud. Era la época en que las mujeres de la alta aristocracia utilizaban bellos vestidos entallados y crinolinas de 20 metros de vuelo al caminar, mientras que los hombres portaban enormes sombreros, pantaloncillos de terciopelo, medias largas blancas y en ocasiones especiales rubias pelucas rizadas. Pues bien, fue en dicho siglo cuando don Bartolomé vivía holgadamente, sin preocupación alguna, siempre irradiando juventud y belleza, sin parecer envejecer nunca, aunque lo cierto es que poseía un mal corazón, pues su belleza física no tenía que ver nada con su interior. Muchos han afirmado que el segoviano era un usurero sin escrúpulos, cuyos deudores pagaban muy altos intereses, y en ocasiones, al no poder seguir con la deuda, les arrebataba para siempre los bienes que le habían dado en garantía. Se dice además que mantenía relaciones incestuosas con su hermana Elvira, pero lo cierto es que jamás se le pudo probar nada, porque don Bartolo siempre trató de aparentar ser un buen cristiano, asistiendo sin falta a las misas de los domingos y a todos los eventos católicos. Sin embargo, era de llamar la atención su riqueza, que año con año crecía en forma desproporcionada, adquiriendo casas, terrenos y negocios con mucha facilidad. Aunque existía una fecha especial para el señor Sardaneta, que era la de su cumpleaños, en la que había lujo y derroche, a la cual asistía la nobleza y los acaudalados de la ciudad, además de algunos reverendos, en donde siempre don Bartolo brindaba nombrando una fecha clave que en ocasiones los asistentes no comprendían, exclamando así: brindo por la señora de mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701, siendo esta fecha demasiado lejana, pues dichas celebraciones iniciaron desde el año 1651. Y era en su cumpleaños, en la noche del 19 al 20 de mayo, en que misteriosamente desaparecía una de las muchachas de la servidumbre, sin saber bien a bien qué había ocurrido, pues ya jamás se le volvía a ver. Con el paso del tiempo, el 20 de mayo de 1701 llegó como una fecha de mal augurio, en la que ocurrió un incidente misterioso y extraño. Pues al terminar de sonar las campanadas del reloj de cuerda de medianoche, el segoviano se escuchó una especie de explosión ensordecedora y poderosa que despertó a media ciudad, la cual se asomó por las ventanas y los balcones para saber lo que había ocurrido y sorprenderse aún más, pues el cielo tiñó de un rojo púrpura que ensuciaba el firmamento con su luna llena y sus estrellas luminosas. Sin embargo, nadie supo en realidad qué había ocurrido en esa madrugada, donde parecía que el amanecer nunca llegaría, manejándose todo tipo de conjeturas y conclusiones. Luego, los vecinos cercanos a don Bartolo se asombraron aún más, pues era muy natural ver por las mañanas a doña Elvira comprando en el mercado y observar movimiento en la casa del segoviano. Mas ocurría todo lo contrario, como si esa casa se encontrara deshabitada de forma inexplicable. Entonces fue un vecino quien dio parte a la policía para que las autoridades abriesen el gran portón de madera, y al ingresar existía un silencio extraño en la estancia, aunque todo se encontraba en apariencia normal, como si no ocurriese nada. Pero fue al abrir la habitación de don Bartolo cuando todos los presentes se paralizaron
ante la escena escalofriante. Al pie de la cama de latón se hallaba muerta Elvira, la hermana de don Bartolo, con huellas aparentes de estrangulamiento, cuyo gesto en el rostro era de pavor, mientras que en el techo se encontraba pegado a don Bartolo, con la piel carbonizada y llena de ámpulas, implorando perdón a Dios. Se mandó llamar a un sacerdote que, según cuentan, se llamaba Marmolejo, quien al verlo aseguró que se encontraba poseído por las fuerzas maléficas y realizó un exorcismo que duró horas, en una lucha cruenta entre el bien y el mal, en donde se escuchaban voces extrañas y desagradables que salían del cuerpo del debilitado segoviano, hasta que el sacerdote logró despegar el cuerpo de don Bartolo de las vigas y con ello sacarle todas las fuerzas oscuras, que a su vez se convirtieron en una especie de remolino negro, que salió deprisa por el ventanal del cuarto. El cuerpo carbonizado del hombre cayó sin vida, pero sus manos tiesas se encontraban aferradas a un pedazo de madera que tenía un mensaje que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón, mientras que en su ropero se encontró un documento de papel oscuro con escritura fina y angulosa, en donde se estipulaba una especie de contrato entre don Bartolo con fuerzas malignas, otorgándole su alma a los 50 años de cumplirse, a cambio de riquezas desproporcionadas, promiscuidad y belleza física. El plazo era claro y decía que vencía el 20 de mayo de 1701. Lo cierto es que esa gran casona se encontró deshabitada por mucho tiempo, y muchos la hicieron nombrar la Casa de los Espantos. Dicen que el gobernador Cosío, en el año 1800, sin una fecha precisa, hizo que en esa casa y sus alrededores viviera gente humilde y de buen corazón. La casa de la Zacatecana. En Querétaro también existen historias enigmáticas sobre sitios en los que ocurrieron sucesos misteriosos que pueden provocar entre asombro, miedo y duda. En este estado existe una famosa leyenda que habla sobre una casona hermosa de amplios espacios y balcones con vista al sur. A este lugar se le conoce como la Casa de la Zacatecana, ubicada en el centro de la ciudad, en la calle de Flor Alta, hoy calle Independencia número 59, que en nuestros días se ha convertido en un museo que alberga obras de arte antiguas de México y de Europa de los siglos XVII al XX. Sin embargo, todavía existen anécdotas de los propios trabajadores del museo, quienes afirman que aún ocurren sucesos extraños en esta casa de acabados nostálgicos, que en su patio central conserva una fuente en el centro y poderosas columnas y arcos que embellecen aún más el lugar. Se escucha como si hubiera una fiesta en el patio, pero afuera está completamente solo, aseguran algunos. La leyenda ocurre en el año de 1859, cuando en México gobernaba Benito Juárez, enfrentando serios problemas con el grupo conservador comandado por Félix María Zuloaga, quien echaba por tierra la Constitución de 1857. Además de que el gobierno juarista enfrentara una lucha cruenta con la Iglesia, puesto que en 1859 le retirara el poder al clero como la ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Pues bien, mientras México se encontraba vuelto de cabeza debido a la inestabilidad política que imperaba en este año de 1859, ocurre un trágico suceso que marcó a esta casa, pues en ella habitaba una pareja de esposos recién llegados a Querétaro. Se cuenta que en apariencia era un matrimonio feliz, pues recorría las calles y las iglesias, y en sus paseos iban siempre juntos, siempre amables. Ambos procedían de Zacatecas. Él era un hombre de negocios relacionados con la minería, por lo que poseía una gran fortuna, y ella, dicen, era una mujer muy guapa, aunque codiciosa, a la que se le conocía como la Zacatecana. Un mal día, misteriosamente desapareció su esposo, mientras que ella, aseguraban muchos, se encontraba aparentemente triste y desolada, y afirmaba que su esposo había partido a tierras muy lejanas a resolver problemas relacionados con su negocio.
Sin embargo, se dice que una noche su esposo murió asesinado a cuchilladas a manos de uno de los sirvientes de la casa, mismo que había sido contratado por la propia Zacatecana. Pero no solo ocurrió este asesinato dentro de la casa, sino que muchos afirman que fue la misma Zacatecana la que a su vez mató al homicida de su esposo, con el fin de que no existieran evidencias, testigos ni chantajes sobre lo ocurrido. Pasado el tiempo, una parte de la alta sociedad queretana, ante la larga ausencia del esposo, conjeturó que quizás se habían separado para siempre y juzgó que él ya jamás volvería. Sin embargo, el destino se cobraría cada uno de sus asesinatos, pues una noche la Zacatecana fue apuñalada mientras dormía. Las personas cuentan que amaneció en la plaza de las Tamboras, encima de una fuente con el cuerpo desgarrado, aunque también se maneja la versión de que hallaron su cuerpo colgado de una cuerda en uno de los balcones de la casa. Jamás se supo el porqué y quién había asesinado a la Zacatecana, puesto que en la casa no hubo indicios de robo, dejando solo un ambiente extraño en todos los espacios de esa gran casona, que para quien la habitara después el destino le cambiaría para mal, con muerte y accidentes trágicos, como le ocurrió al doctor Cabos, un médico renombrado en la ciudad que adquirió la propiedad para después tener solo infortunios fatales, como la muerte de su hija preferida y morir él de forma violenta. Pero además en este lugar se han vivido momentos históricos, pues en ella se escribió el proceso de Maximiliano de Habsburgo para que se realizara un juicio, y en una de las habitaciones se embalsamó el cuerpo de Miramón después de ser fusilado en el Cerro de las Campanas. Sin embargo, fue hasta 1906 que el licenciado Francisco Veraza reconstruyera casi todo el lugar para descubrir en los subterráneos de la casona dos osamentas humanas, haciendo a este lugar mucho más enigmático, abriendo aún más las interrogantes. ¿Serían los cadáveres del esposo y el criado de la Zacatecana? ¿Ella misma los enterraría ahí?